Soy Rusty, y si hay un instinto primario que atormenta a todos los animales del gran bosque desde el día exacto en que nacen, es la obsesión por tener su propia madriguera, un pedazo de tierra, un árbol, un techo que pueda llamar suyo para no morir a la intemperie. Nuestro protagonista de hoy, un joven mono, mira el cielo lluvioso y decide que ya está harto de alquilar una rama húmeda. Está harto de entregarle el 40% de su energía vital y de su trabajo diario a un viejo oso rentista que no hace absolutamente nada productivo por la sociedad, salvo estirar la garra el día 1 de cada mes para cobrar el alquiler. Mongo sabe en el fondo de su mente que mientras sea un inquilino simplemente está pagando la hipoteca de alguien más, enriqueciendo a un tercero mientras él se queda sin nada tangible para heredar. Esa presión psicológica lo asfixia por las noches. Mongo quiere ser propietario, quiere la seguridad física del ladrillo y la madera, pero ¿cómo demonios hace un mono común y corriente para comprar una casa en este ecosistema implacable y con los precios actuales? Si miramos el tablero de juego con total frialdad, Mongo tiene exactamente 3 opciones sobre la mesa. La opción número 1 es la más sencilla y envidiable de todas: ser asquerosamente rico. Si tienes una montaña de oro, simplemente vas, señalas el árbol que te gusta y lo compras en riguroso efectivo, sin dar explicaciones a nadie. Pero Mongo revisa sus bolsillos rotos y solo encuentra pelusas y un par de hojas secas. Su tarjeta de crédito de la selva ha sido denegada con un pitido humillante. Opción 1, completamente descartada. La opción número 2 requiere un poco más de paciencia o de oscuridad psicológica: heredar la casa de sus padres. Los padres de Mongo tienen una hermosa y sólida madriguera construida con el sudor de su frente hace décadas, cuando los precios tenían sentido. El pequeño y macabro problema es que los padres de Mongo gozan de excelente salud, hacen ejercicio todos los días y, francamente, eliminarlos del mapa para quedarse con la herencia anticipada sería una decisión financiera bastante imprudente y penada por las leyes del bosque. Así que Mongo sonríe nerviosamente en la cena familiar, esconde sus oscuros pensamientos y descarta la opción 2. Lo que nos deja con la tercera y última salida: el camino largo, empinado y espinoso que toman el 99% de los animales de la clase trabajadora en este bosque, pedir un préstamo masivo en el Banco de los Bugos. A este pacto financiero se le conoce mundialmente como la hipoteca. Una hipoteca no es un favor, no es un regalo, es un préstamo titánico que los fríos bujos banqueros le otorgan a los monos para que puedan comprar una casa hoy, con la estricta, inquebrantable y sangrienta condición de que devuelvan cada maldita hoja prestada en pequeñas cuotas mensuales durante los próximos 15 o 30 años de su vida productiva. Dado que Mongo no es un millonario excéntrico y sus molestos padres se niegan a estirar la pata, Mongo se pone su mejor corbata, respira hondo y camina hacia el imponente y frío edificio de mármol del Banco de los Bujos. Pero los banqueros no le van a dar una fortuna al primer mono que entre por la puerta pidiendo limosna. ¿Qué te crees que es esto? ¿Los locos años 20 antes de la Gran Depresión o el desastre subprime de 2008? No. Para soltar el dinero hoy, el banco primero tiene que diseccionar el alma financiera de Mongo bajo un microscopio. Tienen que asegurarse matemáticamente de que su inversión no se va a esfumar. Los bujos le exigen a Mongo 3 cosas fundamentales para considerarlo digno. Primero, un trabajo estable que demuestre que sale a recolectar hojas todos los días y que tiene ingresos proyectables a futuro. Segundo, un historial de crédito impecable. Los banqueros quieren escarbar en su pasado para saber si Mongo tiene la costumbre de pagar sus deudas o si es un moroso profesional e impulsivo. Y tercero, la verdadera prueba de fuego: el pago inicial, también conocido coloquialmente como el depósito o el enganche. Un depósito suele exigir entre el 10 y el 20% del valor total de la casa. Es una demostración de buena fe, una prueba física de que el mono ha sacrificado su propio sudor y sangre para ahorrar algo de valor. Si la madriguera cuesta 1.000.000 de hojas, Mongo tiene que poner 100.000 hojas en efectivo sobre la mesa de caoba solo para que el bujo banquero le devuelva el saludo y no lo eche a patadas del edificio. Si el historial está perfectamente limpio y las hojas del depósito son genuinas, el Banco de los Bujos le otorga a Mongo lo que se llama una preaprobación. Es un documento mágico que certifica que Mongo ya no es un simple turista soñador mirando vitrinas, es un comprador armado, respaldado por el banco y peligroso,
Con este papel en la mano, Mongo sale a la espesura de la selva a cazar su futura casa. Pero el mercado inmobiliario del bosque es un inmenso laberinto de decepciones visuales. Mongo visita decenas de árboles. Algunas casas son hermosas, con acabados de lujo, pero están ubicadas en los peores, más oscuros y peligrosos barrios de la jungla. Otras casas están en barrios seguros de alta alcurnia, pero se caen a pedazos, los techos gotean y huelen a humedad y podredumbre. Y otras simplemente no tienen esa chispa que las haga sentir como un hogar, pero la paciencia y la suela gastada dan sus frutos. Una tarde soleada, Mongo la ve. Es perfecta. La legendaria Casa de Plátano, una rareza arquitectónica de valor incalculable, espaciosa, luminosa y construida sobre roca sólida. Mongo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos sudando, decide hacer una oferta. Pero, trágicamente, el mercado es feroz y no es el único interesado. La Casa de Plátano es tan codiciada que atrae a una horda de monos desesperados. Cuando hay demasiada demanda y muy poca oferta de vivienda, la Agencia de Bienes Raíces huele la sangre y organiza el evento más salvaje, emocional y primitivo del capitalismo, la subasta. Es una reunión pública donde todos los monos que desean desesperadamente la misma casa se enfrentan a muerte, usando sus chequeras como armas. El mono subastador se sube a un tocón de madera alto y arranca la guerra psicológica. Grita que el precio inicial es de 400,000 hojas. Inmediatamente, un mono de la primera fila levanta la mano sudando y acepta. Otro grita agresivamente 450,000. El pánico visceral de quedarse afuera de la oportunidad se apodera del lugar. Un gorila en el fondo de la sala ruge 475,000 hojas. La adrenalina nubla el juicio racional. Alguien grita 500,000. Luego 1000 locuras más impulsadas por el ego, hasta que finalmente, exhausto, temblando y con la voz quebrada, Mongo grita con todas sus fuerzas: 1,000,000 de hojas. El silencio inunda la sala. A la 1, a las 2, a las 3, vendida al mono de atrás que acaba de hipotecar las próximas 3 décadas de su existencia. Cabe aclarar que en la mayoría de los casos normales y aburridos del bosque, las subastas a gritos en vivo no son necesarias. Simplemente haces una oferta privada por escrito y el vendedor, tras hacerse rogar un poco y regatear los términos, te dice que sí. Mongo firma una montaña ridícula de papeleo burocrático, deja que el banco registre su alma y finalmente recibe las frías y pesadas llaves de bronce de su casa de plátano. Pero si crees que aquí termina el viaje, estás muy equivocado. Este es solo el comienzo de la verdadera pesadilla. Ahora, Mongo tiene que devolverle al Banco de los Búhos cada una de las hojas que le prestaron durante los próximos 30 años ininterrumpidos. Y los banqueros no prestan dinero por amor al prójimo. Mongo tendrá que pagarles el temido interés. El interés es, en palabras simples, el costo de alquilar el dinero de otra persona. Es el precio que pagas hoy por tu propia impaciencia. Pero aquí es donde los bujos demuestran por qué son los reyes absolutos del bosque. No te cobran el interés de forma equitativa a lo largo del tiempo. Usan un arma matemática letal y silenciosa llamada tabla de amortización. Durante los primeros 10 o 15 años de tu hipoteca, casi todas las hojas que Mongo entregue sangrando cada primero de mes irán directamente a pagar las puras ganancias e intereses del banco, y solo una fracción minúscula, apenas unas monedas, servirá para pagar el valor real de la casa. Si Mongo se cansa y decide vender la casa al año 5, descubrirá horrorizado que le debe al banco casi el mismo 1,000,000 de hojas que pidió prestado originalmente. El banco nunca pierde, siempre cobra sus suculentas ganancias por adelantado. El banco le ofrecerá a Mongo 2 caminos de tortura financiera: una tasa de interés fija o una tasa de interés ajustable. La tasa fija es como el amor incondicional de un mono por los plátanos. Nunca cambia, siempre se mantiene exactamente igual. Pase lo que pase en el mundo, haya guerras o pandemias, tu cuota mensual en números nominales será la misma durante 30 años. Te da paz mental y previsibilidad. Por otro lado, la tasa ajustable es como subirte a un ascensor de carga con los cables oxidados y a punto de romperse. Sube y baja dependiendo del caos de la economía global. Si el bujo jefe del Banco Central decide subir las tasas de interés para combatir la inflación general, la cuota mensual de Mongo no subirá un poquito. Puede dispararse un 50 o un 100% en cuestión de meses, asfixiándolo por completo, mientras que su sueldo recolectando plátanos en el trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Además, la matemática del banco es sencilla desde el principio. Si confían en que Mongo es solvente, le darán una tasa baja. Si creen que es un riesgo, lo castigarán con una tasa alta.
Ahora, respiremos y volvamos al terror de los bienes raíces, porque si Mongo pensaba ingenuamente que pagar el precio de la casa y los intereses durante 30 años era el final de su castigo, estaba siendo un completo idiota. Justo antes de que le entreguen la ansiada llave de bronce, el banco desata una lluvia infernal de costos ocultos, un auténtico bombardeo de tarifas burocráticas diseñadas quirúrgicamente para exprimir la última gota de liquidez de la billetera del comprador. Escucha atentamente la sinfonía del robo legal y sistematizado. Primero te golpean con la tarifa de aplicación. El banco te cobra cientos de hojas simplemente por tener el atrevimiento y el privilegio de que un empleado lea tu formulario y vea si eres digno. Luego, la tarifa de tasación. Te obligan a pagarle de tu bolsillo a un supuesto experto imparcial para que vaya y confirme que la casa de plátano realmente vale el millón de hojas que pediste prestado. Después viene la tarifa de inspección. Tienes que pagarle caro a unos mapaches contratistas para que se arrastren por el lodo de los cimientos buscando daños estructurales o termitas que quieran devorar tu inversión. Y seguimos con la tarifa de originación. Esta es la comisión personal, el pequeño y sucio corte, la mordida que se queda el banco simplemente por hacer el trabajo administrativo de darte el préstamo y redactar el documento. No podemos olvidar la tarifa de reporte de crédito. El colmo del cinismo, te cobran a ti para que ellos investiguen tu pasado y averigüen si alguna vez fuiste un moroso. Y hay más sanguijuelas en el sistema. La tarifa de búsqueda de título. Le pagan a un investigador para escarbar en los polvorientos archivos del gobierno y asegurarse de que ningún dueño antiguo, heredero perdido o estafador aparezca 10 años después reclamando que la casa en realidad es suya. Y por supuesto, para blindar eso, también te obligan a pagar el seguro de título, un escudo legal obligatorio y costosísimo. Suma a eso los honorarios de los abogados, individuos de trajes caros que revisan cada coma, cada punto y cada cláusula del contrato para asegurar, sin lugar a dudas, que el banco gane siempre en caso de un juicio. Agrega las tarifas de registro. El peaje inevitable que le pagas a los burócratas del gobierno para que anoten tu nombre en el gran libro oficial de la ciudad. Y el impuesto de transferencia, la mordida directa que el Estado te arranca de las manos sin piedad por el simple hecho de que una propiedad cambió de dueño. Pero si tu depósito inicial fue muy bajo, prepárate para el golpe más insultante de todos. Te clavarán un seguro hipotecario. Escucha la perversión de esto. Como el banco cree que eres demasiado pobre y representas un riesgo, te obliga a ti a pagar mensualmente de tu propio bolsillo una póliza de seguro altísima que no te protege absolutamente de nada. Es un seguro que protege exclusivamente al banco para que si tú te mueres de hambre, te despiden y no puedes pagar, la aseguradora le devuelva todo el dinero al banco sin que ellos pierdan un centavo. Es el castigo máximo, continuo y humillante por no tener suficiente capital inicial. A todo este cóctel tóxico de comisiones, tarifas e impuestos se le llama costos de cierre. Son tarifas sorpresa de último minuto que debes pagar obligatoriamente en efectivo, una sobre otra sobre la mesa del notario, si realmente quieres que te entreguen la maldita llave de tu casa. Hay más comisiones burocráticas en este proceso de compra que briznas de hierba en toda la maldita sabana. Pero el sistema sabe con una certeza psicópata que el mono está desesperado y emocionalmente comprometido por tener su casa, así que pagará lo que sea apretando los dientes, firmando con sangre y vaciando sus últimas reservas. Entonces, tras sobrevivir a la sangría, pongamos las cartas sobre la mesa y evaluemos objetivamente los pros y los contras de esta locura habitacional. A favor de la hipoteca, y siendo justos con la realidad macroeconómica, hay que admitir que es prácticamente el único mecanismo viable que le permite a un trabajador común de clase media entrar al mercado de creación de riqueza. No necesitas tener el millón de hojas físicas escondido en un colchón. Puedes usar el apalancamiento a tu favor pagando en cuotas fijas pequeñas que la inflación general de la economía irá diluyendo y haciendo más baratas lentamente a lo largo de las décadas. Además, el sistema te permite asociarte estratégicamente. Puedes pedir el préstamo uniendo fuerzas y salarios con tu pareja, un amigo leal o incluso un inversionista, dividiendo la pesada carga mensual. Si la situación financiera se pone oscura y la recesión aprieta, Mongo siempre tiene la opción de alquilar una de las habitaciones de su espaciosa casa de plátano a otro mono más pobre y usar ese flujo de caja pasivo para pagarle la cuota al banco. Y la mejor parte del trato a largo plazo, históricamente impulsadas por la devaluación del dinero de papel y la escasez de tierras, las casas en la jungla tienden a subir agresivamente de valor nominal. Cuando Mongo
solo termine de pagar su cruz en 30 años, es muy probable que pueda vender esa misma casa por muchísimo más de lo que le costó originalmente, asegurando un retiro dorado. Pero la cruz de esta moneda es brutal, fría y despiadada. La palabra hipoteca, en su raíz etimológica real del francés antiguo y el latín, significa literalmente y sin metáforas pacto de muerte, mortgages, un compromiso hasta que la deuda muera o hasta que tú mueras. Y créeme, no es una exageración lingüística, estarás encadenado, documentado y en deuda permanente con los búhos financieros durante toda tu etapa de mayor energía y vida productiva. Si cometiste el error suicida de aceptar una tasa de interés ajustable para ahorrar unos centavos al principio, debes saber que una recesión económica o una guerra al otro lado del mundo puede hacer que el Banco Central actúe y tu cuota mensual se duplique de la noche a la mañana, llevándote a una dolorosa bancarrota instantánea y sin escapatoria. Pero incluso si eres prudente y tienes una tasa fija y segura desde el día 1, la magia inversa del interés compuesto a 30 años hará que, al finalizar el contrato, termines pagándole al banco el doble o incluso el triple del precio original que costaba la casa. Además, ser propietario elimina la ilusión de que tus problemas le pertenecen a otro. Ya no puedes llamar al viejo oso rentista cuando el techo de tu rama gotea en invierno, si las termitas atacan los cimientos, si un huracán destruye la madera, el colosal costo de reparación sale entera y exclusivamente de tu propio bolsillo o de tu fondo de emergencia. Y por encima de todo, nunca debes olvidar a tu socio silencioso, abusivo y eterno, el Estado. Aunque tú pagues religiosamente tu casa por completo al banco en 30 años y celebres que eres un animal libre, seguirás pagando el impuesto a la propiedad año tras año para siempre. Es un alquiler vitalicio cobrado por el gobierno simplemente por existir sobre un pedazo de tierra. Y si en la peor de tus crisis dejas de pagar ese impuesto estatal, el gobierno mandará a la policía, te desalojará a la fuerza y te quitará la casa que ya habías pagado. En el fondo, en las matemáticas más frías del sistema, nunca dejas de alquilar, solo eliges a tu amo. Y la regla final de los bugos, la más aterradora de todas las cláusulas: si por alguna tragedia pierdes tu trabajo, enfermas y no puedes pagar tus cuotas hipotecarias durante un par de meses, el banco no sentirá pena por ti, no tendrán piedad, enviarán a los guardias, te sacarán a rastras a la fría calle con tus pertenencias en cajas de cartón y te confiscarán la casa de plátano para subastarla de nuevo al mejor postor y recuperar su capital. El banco siempre, siempre gana la partida. Respira profundamente, mentalmente exhausto por la cruda lección financiera, pero finalmente comprende la magnitud de las reglas del juego. Sabe que comprar una casa no es un sueño de hadas, es una guerra psicológica, financiera, burocrática y de resistencia a largo plazo. Pero al menos la teoría y la estructura del sistema tienen sentido para él ahora. Animado por su nuevo conocimiento y listo para la batalla, agarra el periódico del Bosque de hoy para ver cómo está el mercado inmobiliario actual, buscando los precios de este año. Pasa las densas páginas de economía. Busca la sección de bienes raíces. Fija la mirada en los precios de las casas promedio de la ciudad y sus ojos se abren de par en par con un terror absoluto y paralizante. El pulso se le acelera y se le cae la taza de café caliente de las manos, manchando el suelo. Cabo y trabajador descubre leyendo las noticias que los inmensos fondos de inversión, las oscuras y billonarias ballenas de Wall Street han estado comprando barrios enteros de plátanos con dinero institucional impreso de la nada. Están adquiriendo miles de casas al contado, pagando en efectivo y muy por encima del precio real de mercado, única y exclusivamente para destruir la competencia y sacar a los ciudadanos comunes del tablero de juego. Han convertido el sueño básico de la casa propia en un lujo inalcanzable para la clase media, diseñando intencionalmente un ecosistema monopolista donde obligarán a los jóvenes y a las futuras generaciones a alquilar propiedades corporativas para siempre. Todo esto bajo el siniestro y silencioso lema global de no tendrás absolutamente nada y según nosotros serás inmensamente feliz. ¡Oh, por todos los cielos! ¿Qué es esta locura matemática y cómo diablos voy a sobrevivir a esto? Tic-tac. El reloj de la burbuja inmobiliaria y el monopolio corporativo sigue girando implacablemente. Los precios de las casas están completamente desconectados de los salarios reales, los fondos gigantes están devorando los barrios y los bancos siguen inventando tarifas en las sombras para desangrar al comprador. Comprende
Aprende las reglas de la hipoteca, la inflación y los impuestos antes de firmar tu pacto de muerte, porque la ignorancia en este bosque capitalista se paga con 30 años de esclavitud financiera irreversible.